contrariamente a lo que se piensa en escasas ocasiones en la historia del arte, el artista ha tenido libertad. Libertad no dirigida desde fuera. Me imagino que Van Gogh, probablemente cuando estaba en su clínica, ahí, cerca de Saint-Rémy-en-Provence, pues ahí sí que tenía libertad. Pero justo ahora vivimos un movimiento estético que está muy, muy dirigido. Pero además está dirigido por una gente, o es mi opinión, que principalmente no son artistas. ¿Y a qué me refiero? Este verano, volviendo de viaje, me paré en Bourges, ¿vale? Tiene una estupenda catedral que es muy significativa, porque a diferencia de Chartres, no es un encargo real. Es un encargo, Bourges ya lo dice la palabra, de los burgueses, es decir, de los habitantes de la ciudad. Entonces, entro allí, es una de las maravillas europeas de la cultura, que por cierto, parece ser que la cultura anterior al siglo XX no se enseña en Bellas Artes, no sé por qué, pero bueno. Y entonces, resulta que trabajaban en equipo, todos lo sabemos, son el famoso ejemplo de las logias masónicas. Mis comentarios serían muy extensos, solo os digo un comentario de mi hija pequeña de 7 años, que entra y me dice: papá, quiero nadar en el aire, ¿vale? En la catedral de Bourges. O sea, la relación de la tradición. Ellos no tenían libertad, estaban dirigidos por un programa muy bien conocido, muy bien conocido. Las logias masónicas me extendería mucho, ¿no? Es un lugar a que invito a todo el mundo a contemplarlo, ¿no? Los vitrales, etc. Siendo yo joven, y va a haber una ligación sobre lo que son las comunidades dirigidas, porque es mentira que trabajamos solos los artistas, bueno, salvo en determinadas ocasiones. Somos comunidades dirigidas. Mi madre me insiste mucho que me venga a ver un marchante a mi estudio, mi modesto estudio en Esplugas en aquel momento, una nave alquilada entre 7 compañeros de Bellas Artes, porque es un personaje muy importante en el mundo de las galerías de arte de Baleares. Yo digo: mira, no quiero conocer a este personaje, mamá, que sí, que tienes que verlo porque es el cuñado, bueno, una relación familiar. Entonces, claro, pues bueno, que venga este señor, el tan poderoso, a verme a mí, pues ahí, modesto profesor. Entonces nos llamaban ayudantes, que es como ahora un asociado, un maltratado de la universidad, como muchos de los que hay ahora. A eso se ha vuelto, al maltrato del profesor que se está formando. No es mi caso, ¿eh? Entonces ese señor me informa, sin ser artista, de lo que voy a hacer. Evidentemente no le gusta mi trabajo y me dice: se va a llevar lo conceptual y lo neoconcreto. Un señor muy poderoso del marchante de arte en Baleares. Esto os hablo que yo, bueno, tengo 54, tendría 28 años. Oye, como la bola de cristal, lo había adivinado. Lo neoconcreto me imagino que se refería a lo de Style, o sea, de Mondrian, post-Mondrian, Max Bill, lo de las cintitas y cuadraditos, que está súper de moda. Entonces dices, es una comunidad súper dirigida. Y entonces además hay una corriente institucional, porque además es muy curioso que lo único que coinciden periódicos tan increíbles como El Mundo, El País, El Ara, pues, podría hacer la lista, solo coinciden en el mundo de la crítica de las artes plásticas. Es que es impresionante, ¿no? Y quien no se da cuenta de que en el siglo XXI el artista no tiene libertad es que no se ha dado cuenta de estos detalles. Me acuerdo de una famosa militante socialista que compraba el Cultural del Mundo, igual que yo también compraba el Babelia, pero ella lo hacía a escondidas por las espaldas del kiosco, cuando cerraban el kiosco, para que no supieran que ella compraba un semanal de cultura del mundo, siendo militante socialista y además tenía un alto cargo en el partido. Bueno, es una reflexión, denuncia, que tal vez deberíamos empezar a recuperar la libertad, porque... Perdón. Pues ya está. Muy bien, es que estoy muy nervioso. Bueno, muchas gracias, y perdón, Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes. Soy Jaime, soy arquitecto, y os quería hacer una breve pregunta a los tres. Pero creo que habéis apelado a dos anclas del proceso de creación o de conocimiento de cómo.
la verdad y la belleza. Yo os quiero lanzar un tercer ancla, a ver si la consideráis y en qué importancia. Para mí es muy importante. El orden. El orden. Es decir, la creación o el entendimiento del orden, ¿en qué papel tiene, a vuestro juicio, en el proceso de la creación o en esa dialéctica entre el artista y su trabajo? Yo puedo responder muy rápido a esto. Escribiendo, que es a lo que me dedico, no hay, o sea, la belleza solo es orden. No tengo nada más que decir. No he entendido bien lo que es la belleza. Vale. Ya es que la escritura... Sí, no se llama. Yo solo quería hacer una observación. O sea, había hecho un descriptivo, he explicado magistralmente todo. Lo de Arcadi me ha dejado patidifuso, o sea, ha sido materialismo puro y duro, o sea, ha sido enmarcar el arte de una manera materialista que me ha dejado frío, me ha dejado como un espagueti frío por dentro. Y lo de Félix lo he entendido porque he entendido que ha sido una herramienta para llegar a una serie de conclusiones. Pero lo que me ha llamado la atención es que no habéis visto el arte como una capacidad de emocionar. O sea, yo últimamente estoy muy en contacto con artistas de muchas clases, en un sitio donde el arte no se valora ni se paga, como es el sur de España, donde artistas que valen muchísimo cobran muy poco dinero, y donde precisamente lo que más se valora del arte es la capacidad de emocionar, y donde el artista, como más se ve recompensado, es en el reconocimiento, pero no en el reconocimiento por el aplauso, sino cuando el artista sabe que está comunicando y está recibiendo, nota que el público le escucha y que hay esa conexión que se produce, como cuando los artistas de teatro dicen que están actuando y el público está con ellos, ¿no? Ese es la auténtica, según mi punto de vista, ese es el auténtico parámetro para medir la calidad del arte, y lo sabe el artista. Entonces vosotros estáis haciendo como una especie de hoja Excel para medir materialmente lo que es el arte. Pero, claro, hay un periodista, hay un filósofo, hay un científico, pero me falta un artista para hablar de todo esto. Bueno, pero todos tenemos dispositivos emocionales, ¿no? Bueno, yo sobre esto también tengo una cosa muy breve que decir. Yo es que me pasa como Ferlosio. Ferlosio dice que él es muy llorón. Y a mí me pasa lo mismo. Yo soy muy llorón, yo lloro con cualquier cosa, especialmente con las cosas que no tienen importancia ni valor. ¿Okay? Entonces, a mí le quería además contestar un poco a Ignacio respecto a eso. Ahora está muy de moda todo ese discurso sobre las emociones y el hecho de que la razón no es nada más que una forma de emoción particular, ¿no? Bueno, no tengo, digamos, una solvencia teórica para contestar a eso, por supuesto, en absoluto neurocientífica, a pesar de que es uno de mis hobbies, ¿no? Pero, de verdad, yo en la apreciación del arte, digamos, justamente ese aspecto vulgarmente llamado emocional, desconfío profundamente. O sea, es una cuestión, sí, debe ser emocional, ¿no? Bien, bueno, pero lo digo, en fin, bueno, vamos a ver, sobre eso de que aquí no hay artistas, en fin, yo me considero un gran artista, o sea, vamos a ver, a ver, claro, siempre que entendamos, en fin, pues el arte como una suerte de construcción, en fin, a mí me parece que la tarea de representar el mundo y tal tiene algo que ver con el arte. No sé si es exactamente eso usted a lo que se refiere, ¿no? O en el arte hay alguna cosa, pues algún más allá inefable, etcétera. Ya lo sabemos todo eso, ¿no? Pero sobre las emociones, insisto, o sea, las emociones, por así decirlo, una de las funciones del arte es hacer desconfiar de las emociones, a mi juicio. Bueno, yo respecto a eso, claro, mi primer problema con respecto a lo que dices es que las emociones en estado bruto me interesan poco.
porque emociones, cualquier culebrón que se base en dispositivos emocionales muy básicos de la especie, desata emociones, pero no es una emoción entrenada ni educada, ¿no? Entonces, el soporte, yo estoy de acuerdo, pues estoy de acuerdo, decir que estoy de acuerdo con Ignacio es como si dijera que Einstein está de acuerdo conmigo, ¿no? Es decir, vamos a ver, pero que el soporte último, y ahí está el caso de Pinat Gate, famoso, el tipo este que sufre una lesión cerebral y entonces se ve incapacitado para su repertorio emocional y a la postre, a la hora de tomar decisiones. Es verdad que las emociones son un sustrato importante, pero nos pasa, repito, como con lo dulce. Tenemos unos dispositivos básicos, pero lo que caracteriza al lenguaje es a la capacidad de alejarnos de eso, de ponderar, porque yo solo puedo percibir entre el infrarrojo y el ultravioleta, no puedo percibir más allá, no puedo detectar determinadas longitudes de onda, pero he generado teorías capaces de decirme que hay algo más de lo que yo alcanzo a ver, extrañarme, dar vueltas a eso y ponderarlo. Entonces, si la emoción la suelto, primero que es inasible, porque es o sea, en realidad lo que estamos metiendo en el paquete de la emoción es una palabra que incorpora, esto con filosofía dice que es meter en una clase natural, es decir, ¿por qué decimos que el miedo, el amor, la vergüenza, todo eso son emociones y dan pie a una teoría de las emociones? Eso es como decir que hay una teoría del deporte que abarca desde el ajedrez hasta la halterofilia. Y bueno, son cosas tan dispares que en meterlas en un concepto nos puede llevar a lo que, por ejemplo, el palabrejo reificar, a creer que hay una cosa ahí detrás que es la emoción, y a lo mejor lo que tenemos son teorías referidas a emociones particulares desatadas en contextos particulares, ¿no? La vergüenza se desata en unas circunstancias, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, puedo reconocer que puede producir emoción, pero hay obras de arte que buscan producir asco, ¿no? Claro. Pero también el asco te lo producen determinados pues, platos repugnantes y otro tipo de cosas. Entonces me parece un terreno muy de coger con pinzas que, como analíticamente no es susceptible de ser razonado, pues forma parte, como diría el viejo tipo aquel Wittgenstein, pues sobre lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse, ¿no? Que decía a propósito de la ética y otras cosas, ¿no? Yo tengo la impresión de que normalmente confundimos mucho lo que son las emociones. Entendemos por emociones o como una especie de explosión sentimental que ocurre en nuestro cerebro y no nos damos cuenta de que muchas veces estamos siendo objeto de una emoción aunque no lo notemos. La razón no es otra forma de emoción, como ahora sugería Arcadi. La razón es la razón y es bien diferente de la emoción y está diferenciado fisiológicamente en el cerebro humano. Lo que sí ocurre es que razón y emoción están continuamente interactuando y muchas veces no nos damos cuenta, cuando una razón nos lleva lejos de una emoción, de que en realidad lo que hemos hecho razonando es elicitar una nueva emoción que es incompatible con la que anteriormente teníamos y queríamos eliminar. Creemos, por tanto, que la razón ha dominado a la emoción, pero en realidad lo que hemos creado son nuevas emociones, que son las que verdaderamente se llevan al final el gato al agua. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho aquí este señor, de que la gente en la calle tiende a valorar las obras de arte por las emociones que les producen. Pero claro, el que una obra de arte te emocione, en eso estaría de acuerdo con Félix, no significa que tenga calidad. Tendríamos que definir la calidad de otro modo, a no ser que estuviéramos de acuerdo en que la calidad está basada en la emoción. Pero yo le diría, por ejemplo, a Félix, en ese intento que él ha hecho de aproximar la ciencia a la evaluación del arte, si coincidiéramos, y no estoy proponiendo que lo hagamos porque yo no estoy de acuerdo, en que una forma de evaluar el arte es la emoción, tendríamos una forma absolutamente objetiva de evaluarlo. Un momento, porque precisamente hoy día lo que podemos evaluar extraordinariamente bien es la respuesta emocional de cualquier persona, poniéndole un equipo poligráfico que registra todo lo que está ocurriendo en su cuerpo cuando está emocionado. Por cierto, cosas de las que muchas veces no somos conscientes. La gente suele decir, me voy el domingo a atarme de la cintura con una cuerda y a tirarme de un puente para liberar adrenalina. Dice, oiga, ¿y usted cómo sabe que le sobra la adrenalina en su cuerpo? ¿Es que usted la nota?
Y puede que esté emocionado, y puede que estemos emocionados porque estamos liberando adrenalina, y puede que no nos demos cuenta. Lo que ocurre es que el sentimiento va más allá de la emoción, porque es la percepción consciente de todo eso que está pasando en tu cuerpo. Y cuando eso que está pasando en tu cuerpo tiene determinada dimensión, a lo mejor ni lo notas, y crees que estás siendo un ser puramente racional, cuando en el fondo estás siendo un ser tremendamente emocional, o mucho más emocional de lo que tú crees. Pero en fin, ya sé que este es un debate duro, con mi amigo Félix lo hemos tenido muchas veces. Yo no soy partidario de que hay individuos en el terreno ideológico, son los racionales, y otros que son los emocionales. Yo creo que hay razón y emoción en ambas partes. Otra cosa es si las razones y las emociones de unos y otros son mejores o peores. Cuando una obra de arte te produce asco, pues yo no estoy dispuesto a calificar a esa obra de arte de calidad. Ahora, sí a lo mejor estaría de acuerdo en calificarla de importante. Es decir, aquí me viene a la cabeza una distinción entre calidad e importancia. No sé si tendría sentido, si valdría la pena considerarla, pero podríamos decir que cuando llama la atención emocionalmente una obra de arte, con emociones positivas o negativas, me da lo mismo, ahí hay algo. Si ese algo es bueno o malo, ya será más difícil catalogarlo como tal, pero desde luego ahí hay algo. Por lo tanto, yo me voy a lo que él decía. La gente en la calle no tiene normas, ciertamente, para evaluar la calidad de una obra de arte, pero sí tiene sentimientos delante de esa obra de arte. Y cuando no, esos sentimientos son nulos, es decir, no los sientes, son flojos, no te dice nada una obra de arte, tú te vas y dices, a mí esto no me gusta. Y cuando te ha dicho algo, como mínimo reflexionas. Y a partir de esa reflexión, que te provoca tu emoción, puedes llegar a la conclusión de que ahí había calidad o no la había. Pero claro, eso ya es mucho más complejo, porque el concepto de calidad pues es un concepto relativo, no es absoluto, y va a depender ya de la educación, de la cultura que uno tenga, de los amigos que uno tenga, de lo que piensan los demás. En la apreciación del arte influye muchísimo lo que piensan los otros. Muchas veces tú no te atreves a decir lo que piensas realmente de una obra cuando todos los demás están diciendo que es muy buena, y tú estás pensando, sí, no está mal y tal, pero en el fondo estás diciendo esto, vamos, si me lo encuentro yo en la basura, como decíamos antes, no lo recojo. O sea que aquí el tema de la emoción a mí me parece importantísimo, pero claro, es difícil llegar a acuerdo en este tema porque sé que es complejo. Yo solo quiero aclarar una cosa, que yo no me refería a la emoción en sí, me refería a la capacidad de comunicación del artista en conseguir la emoción que él pretende. O sea, si yo lo que pretendo es dar una emoción gozosa y lo que doy es asco, evidentemente no he conseguido lo que yo quería. Eso tiene sentido. O sea, me refiero a la emoción, pero en una dirección pretendida. Sí. No cualquier emoción, solo eso. Un segundo, un matiz sobre esto que ha dicho Ignacio. Sigo sin entenderlo. Es decir, sigo sin entenderlo y cada vez es peor, por así decirlo, ¿no? Porque en realidad en esa terminología no nos movemos del pensador Boscov, ¿no? Cuando decía fútbol es fútbol. O sea, yo llego a la absoluta conclusión, una emoción es una emoción. ¿Vale? Todo es emoción o nada es emoción. Entonces, realmente, como ahí no hay, es decir, no hay una capacidad de trazar una línea metodológica que nos permita ver dónde acaba una y dónde empieza la otra, bueno, pues, en fin, estamos hablando de algo que ni siquiera tiene ni siquiera está definido, por así decirlo, ni mucho menos experimentado por muchos polígrafos, en fin, de los que se hablan, a mi juicio. Y sobre la experimentación, a ver, no hay música más emocionante, especialmente si se oye en el estadio del Barça, que un himno. ¿Sí? ¿No hay Estoy totalmente de acuerdo. Bien, o sea, bueno, entonces claro, sí, un himno, o sea, el sintagma un himno es emocionante, yo creo que es un sintagma aceptado por las personas que les gusta el jamón. Entonces, bueno, muy bien, claro, eso, ¿de qué me sirve? O sea, ¿es tan emocionante el himno en el estadio como la estatua de Cánova en Villa Borghese? No sé. No, por decir algo, pero ¿no? puede haber alguien que te cante el himno del Barça, siendo del Barça mucho mejor que uno que no es del Barça. Bueno, pues ya, pues sí, por supuesto. Ahí está la honestidad del artista. Pero claro, el concepto, insisto, de emoción aplicado al arte es un concepto resbaladizo. A mi juicio, ¿eh? Ahí están las palabras. ¿Puedo? Sí, por mí. Bueno, me llamo Victoria y no tengo nada que ver con el mundo del arte. Agradezco mucho a Miriam T que me haya invitado porque me ha gustado y aprecio mucho. Pero sí quiero lanzar 3 preguntas o 3
conceptos que quizás estaréis de acuerdo conmigo. Me hace mucha gracia porque yo muchas cosas opino como Arcadi Espada. Los cánones del arte, ¿quién los dicta? ¿La sociedad? ¿La izquierda? Es decir, a mí me ha pasado que yo me gusta el arte, no entiendo mucho de arte, toda la vida he sido una admiradora de Dalí, por ejemplo, o Picasso en sus épocas azul y rosa y tal, pero yo he tenido verdaderas luchas con gente que pensaban diferente de mí, porque no acepto todos esos mamotretos que hay, que vas a una galería de arte y, como decías tú, dan ganas de escapar al corazón. Entonces, ¿quién dicta los criterios? O sea, yo creo que cada uno, según pensamos o según tenemos un criterio de la vida, nos parece un arte más bonito que otro. Es decir, no vamos a tragar todo lo que nos dan. ¿Y quién dicta estos cánones? Yo creo que la sociedad en la que estamos. Esto punto número uno. Punto número dos, lo que has dicho tú del creador que normalmente es ético y va relacionado con su obra. Yo, que soy una gran admiradora de Dalí, cuando me enteré por una madame que hay aquí en Barcelona, que tiene un piso, no sé qué, salió en televisión, de las barbaridades que hacía Dalí, a mí se me cayó el suelo. No porque yo sea una monja, tampoco. Pero me cayó porque, a ver, la gran obra que tiene, para mí queda desautorizada por las barbaridades que hacía con los pollos y todo esto. Entonces, sí, a ver, es que decías tú, la ética va unida, directa con el creador. A mí me parecía que podía estar un poco loco, que podía ser franquista, todo lo que quieras. Pero claro, ya, llegado a cierto momento, digo, hombre, tío, se le iba un poco la olla, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? El periodista y la honradez. Me ha encantado eso. No sé si encontraríamos algo en España, lo del periodista y la honradez, que ha dicho Arcadi, que está directamente relacionado. No sé si encontraríamos alguno. Normalmente escribes a favor del periódico en el que estás. Creo que es muy difícil, porque te pagan ellos, ¿no? Lo que son miles de personas. No hay auténticos periodistas ahora que vayan por libre, creo, ¿eh? ¿Y qué más? Pues que el dictado del arte es una dictadura y además si no eres de izquierda, si no te gusta lo que les gusta a ellos, pues las cagas. Y ya está, esto. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Sí, vamos a recoger las preguntas y luego contestamos. A ver, tenemos que ser conscientes de lo resbaloso que es el tema que afrontáis. Arcadi está muy bien porque siempre simplifica, pero en esta relación tan compleja y tan sutil y tan atractiva entre ciencia y arte, yo creo que sí que puede haber emoción y puede haber verdad. Ahora sí lo entiendo, si lo hago entender. Cuando el señor Mendeleev hace la tabla y dice, aquí faltan unos elementos, pero están. Yo sé que estarán. No los hemos encontrado, pero estarán. Esto es bello y es verdadero. Y es casi artístico, o es artístico. Cuando Brunelleschi dice, levantaré la cúpula de la Santa Maria dei Fiori sin andamios, porque he visto cómo se aguantaba el Panteón de Roma. Y se puede hacer sin andamios si yo hago un círculo en cada uno de los niveles. Bueno, ya lo explicaría, pero bueno. Y la hace, y además es la más barata, porque se la hace porque es la más barata, es bello, es inteligente y es verdadero. Por lo tanto, ya sé que a ti te gusta Fernando Adrià, y que esto nos llevaría a un mundo. Fernando Adrià, me refiero, sí, esto es un tema entre tú y yo, que te gusta el arte por el arte y la vanguardia. Y a mí no me gusta la vanguardia. No, en ciencia, ¿qué es vanguardia? O sea, es vanguardia lo que se acerca más a una descripción del universo, que decía Einstein, lo que es increíble es que sea racional esto, ¿no? Lo que es sorprendente es que esto sea racional. Vale, en la ciencia ha llegado esto. Entonces, yo creo que entre arte y ciencia hay mucha relación, mucha, y que hay fórmulas matemáticas bellas por ciertas y por concretas y por pequeñas, ¿no? Que lo que dicen, entre dos fórmulas que describen un fenómeno, la más corta es la más verdadera. Todo esto tiene mucho que ver con el arte. Claro, con el arte de Kunz y con el arte del señor de los tiburones dissecados, Hearst, tiene poco que ver, pero con Velázquez o con Leonardo tiene mucho que ver. Yo creo que lo que pasa es que cuando hablamos de arte contemporáneo, y yo creo que hay momentos dulces
¿no? Hubo un momento dulce de la canción francesa cuando yo era joven, y ha desaparecido. Hubo un momento estelar del cine italiano y ha desaparecido. Todo tiene su momento. Estamos en un mal momento de artes plásticas. Y esta es mi opinión, ¿no? Y por lo tanto, por esto nos hacemos un lío. Pero yo creo que si estuviéramos en otro momento, el Renacimiento, la unión entre arte y ciencia era intensísima. O sea, en Leonardo ya sería el extremo, ¿no? Pero bueno, lees la técnica de la pintura, lees el elogio de la pintura de Leonardo y todo esto, y el tío dice, el cielo es más claro cuando está en el horizonte que cuando está en el cenit. Esto es una observación. Pero entonces dice, claro, porque el cielo es negro como yo lo veo por la noche, pero como cuando miro hacia el horizonte atravieso más superficie, atmósfera, lo veo más claro porque transparenta menos el negro del universo. Y cuando miro hacia arriba, tengo menos grueso de atmósfera y por tanto lo veo más oscuro. Coño, si esto no es ciencia, si no esto no es verdad. Ahora, con el perrito de Kunz tiene muy poco que ver, pero esto es culpa vuestra por dedicaros al perrito de Kunz. Yo pinto y no me considero artista. Y digo, y os explico. Y un día estaba en casa, estaba barriendo, fregando, haciendo cosas, y yo digo, a partir de ahora en España se podrá pagar Hacienda con cuadros, o sea, con obra artística. Y yo más contenta, digo, nada, y mi cuadro, y a Hacienda con mis cuadros. Inmediatamente pienso, no es posible, porque tú no tienes firma. Entonces, ¿qué pasa? Que no, por muy bien que alguien pinte, si no tiene firma, no vale nada. ¿Quién marca las pautas? Pues yo ahora que estoy, bueno, metida. Yo otra cosa, hablando de la libertad, soy pintora y soy libre. ¿Por qué? Porque no estoy dentro de ese mercado. Pues yo sé que no pasaré, bueno, cuando me muera no lo sé, pero que no estaré en los anales de la historia seguramente. Y tal. ¿Por qué? Pues porque, mire, cuando empecé a pintar me vino un publicista, un amigo mío, y me dijo, Esther, vas a hacer una exposición. ¿Qué quieres? ¿Cuánto te quieres gastar? 250.000 pesetas, 500.000, 1 millón. Dice yo, pobre de mí, yo he sido maestra y ganaba en esos momentos 120.000 pesetas, ¿sabes? Dice, según lo que te quieras gastar, te preparo una exposición que van a ir VIPs, ellos no te van a comprar, pero los demás te van a comprar. Evidentemente, no acepté esa propuesta. Entonces yo, como he estado trabajando, pintaba cuando tenía tiempo, no podía pintar todo lo que quería, pero sí lo que quería. Y nadie me ha marcado mi forma de pintar y tal. Y en estos momentos también me han ofrecido, me ofrecieron ir a pasar el charco, no he querido, porque no me interesa, como decía Calderón, la fama es buena. Pero ¿quién marca mucho? Pues claro, yo a veces pienso, estos señores que dicen que es arte, pues es porque viven de él, y entonces ellos son los que deciden lo que vale. Yo el domingo en El País, me parece que era en El País semanal, vi a un artista, un reportaje de un artista mexicano, que no me quise ni aprender el nombre, en el que entre otras cosas había una pared llena de cuartillas, y habían considerado que ese señor va a ser el no más del arte dentro de poco. Entonces, ¿por qué? No, bueno, hay que tener, también hay que tener contactos. Y sí, pero no, eso de la izquierda, la derecha, por favor, no, yo en eso no entro, yo no. Bueno, ya me estoy enrollando, pero lo de la libertad y el artista, pues eso. Y podríamos hablar de las emociones y unirlo al momento político que estamos aquí y qué pasaría con las emociones. ¿Está la razón por medio? Si no está la razón. Si además os gustan tus cosas. Muchas gracias. Hablaba de la ética del artista, ¿no? Hablamos de la ética. Mi pregunta se refiere a la ética en cuanto a que sea una persona consecuente con su obra, me imagino, en ese aspecto, no en el
aspecto ético de Sí, cómo ser humano. no si tenía relaciones sexuales con pollos, que era lo que Exacto. hacía. Me gustaría tocar, ¿no? Porque realmente, Sí. bueno, pues... Que por lo demás no hay nada objetable si el pollo está muerto. Tiene sus partes oscuras, pero que realmente quizás la valoración de la obra de arte venga por la consecuencia de ese artista con lo que está pretendiendo hacer, no sé. Lo que yo conozco del mundo del arte, me consta que llevaba razón esa señora, que los principios éticos en algunos artistas y su vida privada, hay una distancia abismal entre la ética que consideramos la mayoría de las personas, y eso no es obstáculo para que sigan siendo genios y creadores. O sea, considero que la figura del genio no se la puede medir con la ética que nosotros conocemos, porque en algunos casos se da de que sea una buena persona, pero en muchos, léase Picasso, y podría citar a muchísimas personas en el mundo de la pintura, en el mundo del cine, que su vida privada, pues si no les diésemos la exención de que son unos genios, seguramente serían catalogados como malas personas. Y en relación a lo de las normas, yo soy partidaria de que no haya normas en el mundo del arte, porque pienso que la creación no puede ser encuadrada en parámetros, ni se pueden, adoptar normas, porque las normas lo que hacen son, las normas ponen un coto a la realidad, la meten dentro de una caja, por decirlo de una manera simple. Entonces yo pienso que el arte es mucho más, que luego haya criterios que pueden ser el mercado, con unos determinados intereses entre los que estaría el dinero, o puede haber otros criterios, pues bien, más o menos son regulables y eso nos lleva. Pero si hablamos del arte, como ha dicho ese señor, en todos los siglos, pues evidentemente Van Gogh en su época no era considerado artista, después sí. Entonces, eso no es verdad históricamente. Hay un estudio que lo muestra. Vale. Retrospectivamente hemos hecho la historia de Van Gogh, pero no es verdad. No pienso. No lo digo, es un estudio sociológico. No quiero discutir. No, es una cuestión menor, pero que se ha hecho el mito del artista retrospectivo y no es del todo verdad. Bueno, es un poco importante, datos que hay ahí. Entonces, resumiendo, creo que el arte es mucho más y que no puede ser medido con criterios racionales. El criterio racional es para la calidad, pero la calidad no tiene nada que ver con el arte. Y eso es. Gracias. Bueno, vamos a dar una intervención cada uno. Muy cortito para responderle a Óscar Tusquets. Hasta tal punto, yo estoy convencido de que el arte y la ciencia son prácticamente lo mismo, que soy ferviente y admirador partidario justamente de Ferran Adrià, que fue el primero, de algún modo, que entendió que el arte y la ciencia de la cocina eran exactamente lo mismo. ¿Cómo me puedes decir a mí, exactamente, Óscar, que yo desprecio esa liaison cuando está en la base de mis mejores noches? Bueno, yo puedo constatar además lo que acaba de decir Arcadi, porque hoy precisamente he tenido una conversación por correo electrónico con un gran discípulo de Ferran Adrià, que es Andoni de Mugaris. Y hemos estado hablando precisamente de un artículo que él ha hecho en el que combina su arte culinario con la ciencia, y precisamente si me ha enviado a mí el artículo es para que yo vea hasta qué punto existe esa conexión, y hoy hemos estado varias veces durante el día corrigiendo ese artículo, que creo que saldrá el domingo en el dominical del País. La pregunta de cómo podríamos evaluar el arte si no hubiera emociones me resulta interesantísima. Yo no sé si alguien estaría dispuesto a aceptar un criterio de evaluación de la calidad de una obra prescindiendo completamente de las emociones. No lo sé. Yo, desde luego, no soy partidario de que una obra de arte tenga que evaluarse exclusivamente por la emoción que produce, pero desde luego estoy absolutamente convencido de que es imposible evaluarla prescindiendo de las emociones. Esa es mi opinión personal.
insisto, razón y emoción son inseparables. Aunque queramos separarlas, haciendo ejercicios tremendos de racionalidad, no lo vamos a conseguir. Hasta el más radical racionalista, si le ahondas un poco, le vas a encontrar las emociones. Y muchas veces, precisamente en esa radicalidad racionalista, es donde más emoción hay. Pero bueno, esto es un debate que ya lo hemos tenido muchas veces con muchos amigos, con muchas personas, y de ahí no podríamos salir. Lo que sí puedo decir, científicamente hablando, y eso ya es más incuestionable, es que cuando alguien tiene lesionada alguna parte del cerebro relacionada con las emociones, sus razonamientos no son correctos, no funcionan bien. Y viceversa, cuando alguien tiene alguna lesión cerebral que altera su capacidad de razonar, tampoco sus emociones son normales. Y esa es la principal prueba clínica que tenemos de que son dos cosas inseparables de las que no podemos prescindir. Pero, en fin, la historia, desde luego, es mucho más larga. Yo estoy de acuerdo con que no tiene que haber normas. Hoy, precisamente, he estado leyendo una revisión en la revista Science, acaba de salir, de un libro de un filósofo como Félix, que acaba de escribir también sobre ello, el arte y la naturaleza humana, ¿no? Es el título del libro. Yo lo que he leído nada más es la recensión. El autor es Alba Noe. Alba es un señor, aunque se llame Alba, lo siento, pero he registrado un poco su historial, y es un señor de Berkeley, un filósofo externalista. No sé qué es un filósofo externalista, quizá Félix no lo podía decir, pero este señor analiza un poco obras de arte, y una cosa que nos dice es interesante, va un poco en esa línea, a mí me ha hecho reflexionar. Explica aquí una obra de arte, también da el nombre del autor, que consiste en unos amasijos de hierro, que dice aquí en la revisión, que cuando lo miras no sabes qué es lo que es delante, qué es lo que es detrás, qué es lo que es de lado, estás totalmente confundido, dónde empieza, dónde acaba, no tienes ni idea. Pero que precisamente eso te hace reflexionar muchísimo. Ese barullo mental que te crea esa obra te hace reflexionar mucho, y que entonces al arte le atribuye precisamente ese valor de crear una especie de capacidad de imaginación nueva, diferente, una especie de revolución mental ideológica en la forma de razonar, y que ahí podría estar precisamente una parte del valor de ese arte anormativo que defienden, creo, la mayoría de los artistas modernos, aunque podamos o no estar de acuerdo con ellos. Pero un montón de hierro no puede ser más normativo hoy en día. Es lo que dice este señor, que es, repito, es la academia, no jodamos. Pues sí, oye, estoy refiriendo a un señor, Claro. No, entendámonos. El ejemplo que él pone es ese, y así lo describe en su artículo. Y dice que eso hace razonar de una forma diferente a como estamos acostumbrados. Y ahí ve un valor. Bueno, no, sería absurdo intentar sistematizar, decir nada más, pero vamos, voy a tratar de ordenar algunas cosas. Me preguntaba usted quién decide lo que es arte, ¿no? Entonces, la definición convencional ahora entre los sociólogos y los filósofos del arte dice, es el mundo del arte quien decide lo que es arte, y lo que el mundo del arte decide que es arte, y lo que no, no. Eso, en filosofía de la ciencia, para seguir con la comparación, durante mucho tiempo se decía, es una teoría científica lo que comparten un conjunto de científicos. Lo que pasa es que yo no estoy tan de acuerdo en la idea que se ha establecido la equiparación entre belleza y verdad. Es decir, una teoría tiene que ser verdadera. Si además es bella, de puta madre. Pero lo que si no es verdadera, no es una teoría que me interese, ¿no? Sí, no, una teoría verdadera. Bueno, en realidad no hay lo de teorías verdaderas, incluso una afirmación un poco arriesgada, pero no vamos a andar con complejidad. A la luz, es la mejora de la información del conocimiento disponible que tenemos ahora. Si es verdadera o no, ya es otra cosa. Pero bueno, fuera de esa consideración, y respecto a la moralidad, hombre, yo no estoy diciendo que los artistas tengan que ser buenos. Si ese fuese el mensaje del libro, tírenlo, ¿no? Yo no estoy por las rogatorias. Es curioso por el caso del pollo, porque hay un experimento en psicología moral que dice, ¿qué tenemos de malo con que alguien tuviera relaciones sexuales con un pollo muerto? O que se comiera a su mascota que le acaba de atropellar un camión, o unas relaciones sexuales entre hermanos,
o que limpias el culo con la bandera de tu propio país, o, ¿cuál es el otro caso? No es un experimento, dice, tenemos repugnancia de ciertas cosas y no sabríamos dar las razones de por qué, porque nadie sale perjudicado en todos esos casos. Entonces, pero bueno, fuera de estas consideraciones, lo que digo es que cuando yo hablo, en realidad, de moralidad, hablo de tomarte en serio lo que haces, de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y eso, en realidad, quiere decir algo tan sencillo como no andar pendiente de, que es lo que en parte ha podido suceder con la vanguardia, es decir, yo tengo que estar instalado en una corriente. Entonces, en parte, lo que caracteriza al artista es que, y en ese sentido se parecería al camino a la razón, donde la razón me lleve. Es decir, yo no sé cuál es el destino, sino que, del mismo modo que las cosas importantes en la vida, si uno se empecina en ser espontáneo, se acartona, si uno se empecina en ser feliz, es un cretino, porque la felicidad uno se la encuentra. Lo que nos sucede en la vida, lo importante, nos pasa cuando estamos haciendo algo y entre tanto transcurre la vida. En las obras de arte, uno no está intentando hacer una obra de tal característica a otra, sino que está haciendo algo en lo que cree en serio y eso, andando la vida, acaba construyendo pues, una corriente, acaso o no. Decía Borges, y esto seguramente siempre hay que meter una cuña de nacionalismo, si estamos nosotros aquí, dice, nunca hay que preocuparse de la identidad nacional, porque cualquier cosa que hagamos aquí ahora, de aquí a 20 años será la identidad nacional, ¿no? Pues hagamos lo que hagamos, eso será nuestra identidad. Entonces, si nos tomamos en serio, y en parte, y esta es la moraleja importante de aquí, lo que busca Clark, es decir, no es tratar de decir, vamos a generar una cultura al servicio de un proyecto nacional. Eso esteriliza cualquier cosa, porque anticipas la meta al camino, sino al revés, vamos a crear las condiciones para que cualquiera que tenga algo que decir, según su leal saber y entender, y si se lo toma en serio, yo seré el tasador moral, entonces tenga aquí su cobijo, y de eso se trata. Y eso, por supuesto, que requiere un orden, porque sin una tradición frente a la que es revelarte, no hay, o sea, estás instalado en una tradición, una norma, algo que te permite reconocer sintácticamente una frase completa. Si arrojáramos las palabras del vocabulario así, al buen tuntún nos saldría una novela, al menos hemos de respetar la sintaxis. Esa es una modesta constricción. No hay arquitectura sin unas exigencias que vienen impuestas por los materiales. Eso sí establece unos límites. Si estuviéramos a hacerlo todo sin restricciones, colapsaríamos, porque no hay normas, no sabemos ni a qué atenernos. Pero eso sencillamente no quiere decir reglamentismo. El orden patético sería ponerse al servicio de un proyecto que ni siquiera tiene que ver con que tú te tomes en serio, que es lo único de lo que estoy hablando. Y eso es lo que queríamos decir. Bueno, pues siguiendo la sugerencia de Ovejero, vamos a seguir un poquito de orden, sin saber a dónde nos va a llevar. Os ofrecemos una copa de cava y a ver, nos dejamos llevar y a ver si nos encontramos aquí el mes que viene. Muchísimas gracias por estar aquí.